Muy buenas tardes a toda nuestra comunidad jurídica aquí en la casa de LP Pasión por el Derecho. Les agradecemos por acompañarnos el día de hoy, ya que tenemos una entrevista muy interesante. Abordaremos casos controvertidos en materia de familia desde un análisis de la legislación vigente. El día de hoy nos acompaña nuestro ponente y entrevistado en esta oportunidad, el doctor Juan Carlos del Águila Llanos, quien es expositor y docente aquí en la casa de LP Pasión por el Derecho y también formará parte de nuestra plana docente en nuestro nuevo diplomado en Código Procesal Civil y Litigación Oral que desarrollaremos este 12 de mayo. Les recordamos que si se inscriben hasta este 7 de mayo van a tener beneficios especiales para ustedes. Estimado maestro, coméntenos cómo se encuentra. Muy bien, gracias a Dios y gracias por la invitación que se nos hace justamente aquí en LP Pasión por el Derecho. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Y aprovechando también un poquito el tiempo, comentamos que vamos a abordar diversos casos de índole jurídica desde la perspectiva práctica y dogmática, ciertamente. Vamos a contextualizar el primer caso. Según notas periodísticas y declaraciones en prensas, el futbolista Piero Quispe mantuvo una relación extramatrimonial con una señorita llamada Olenka Mejía. Ello mientras que su pareja estaba embarazada. Ahora, se indica que el abogado de Piero Quispe invitó a esta señorita para que firme un contrato de confidencialidad y no se cuente nada de estos hechos. ¿Cuál es el problema? El problema es que poco después, la señorita comenta que le llamó una persona de Comas que le indicaba que si hacía público alguno de los hechos que se habían suscitado con el caballero Piero Quispe, iban a tomar represalias que podían llegar a perjudicar su vida. En menester de estos hechos, ella realizó públicas estas situaciones y se suscitaron muchas preguntas. La primera de todas estas preguntas, doctor, es: ¿se puede firmar un contrato para ocultar una infidelidad? En realidad, básicamente los contratos, como se dice, el papel aguanta todo, los acuerdos de las partes también lo permitirían. Sin embargo, deben ser obligaciones que puedan ser exigibles. En nuestro parecer, básicamente la libertad de poder comunicar algo concretamente va a tener que ser sobrepesada si existe un interés público o no. En este caso no hay un secreto profesional, no hay básicamente una obligación fijada por ley que impida que la dama pueda expresarse. Sin embargo, si ella firma un contrato previamente a cambio de una contraprestación, pues entonces deberá cumplir con su obligación porque está dentro de su libertad de contratación esta posibilidad. En este caso, doctor, en el hipotético de que la señorita hubiera firmado el contrato y se hubiera establecido en una de las cláusulas que de incumplirlo se iba a realizar una contraprestación de 50.000 soles, este contrato sí cumpliría con esos elementos. Básicamente considero que sí, pero siempre y cuando ella tenga algún beneficio como consecuencia del silencio. ¿A qué me refiero con esto? Si una persona firma un contrato para no decir nada y no recibe nada a cambio, considero que no sería procedente ese acuerdo, porque sería una cláusula abusiva y considero inclusive que podría ser inexigible ese contrato a realizar. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. De hecho, el segundo caso que vamos a analizar tiene una relación directa con este tipo de contratos. Pero en caso se hubiera dado un contrato de esta índole con una cláusula abusiva y un notario le haya dado certeza, es decir, haya sido legalizado, ¿existiría alguna responsabilidad por parte del mismo? En el caso del notario, en realidad, como cuando legalizan la firma, por ejemplo, el notario no da fe del contenido, solamente de la firma realizada en el documento. Y por más que haya sido escritura pública, digamos que lo haya sido así, esto no quiere decir que se haya convalidado cualquier vicio que pueda haber tenido el documento. Sencillamente certifican las firmas y certifican la presencia de las personas firmantes. Más allá de eso, no da fe a que el documento necesariamente sea válido. De allí que muchos actos realizados a nivel notarial también son investigados y son sancionados también, donde inclusive el notario muchas veces es imputado como, por decirlo así, delincuente por haber permitido la realización de algún acto. Esto lo veo constantemente en las herencias, cuando se hace, por ejemplo, temas de testamentos sin haber cumplido las formalidades debidas, por más que sean por escrituras públicas, a veces los testigos no están presentes y se afirma que sí estuvieron, lo cual también genera denuncias contra el notario y las presentes personas que firmaron el documento. Entonces, doctor, y simplificándolo un poco, si yo tengo mi amante, y lo digo así en sentido estricto, yo tengo mi amante y le hago firmar un contrato abusivo en el cual le digo: si tú cuentas algo sobre esta infidelidad, vas a tener que pagar 50.000 soles. Y sabemos que este contrato no cumple con los requisitos de validez porque no gana nada mi amante. ¿Mediante qué vía judicial puedo accionar para que este contrato no la perjudique? Para que no la perjudique, pues básicamente en este caso considero que la nulidad del acto jurídico firmado básicamente puede ser justamente el tema de eliminaciones de contrato. Sin embargo, en lo personal considero que ese contrato nace nulo. ¿A qué me refiero con esto? Que no puede ser exigible.
Y por lo tanto, tiene plena libertad de aquella persona que actúa como amante de poder expresarse libremente, sin ninguna limitación. No considero que ningún juez sancionaría a esta persona por haber expresado lo que ella considera que debe expresar porque no ha recibido nada a cambio. Ujú. Distinto fue, por ejemplo, en el caso, a menos de lo que poco tengo conocimiento, de los acuerdos que, por ejemplo, tuvo Farfán con su expareja Melissa Cruz, donde Ajá. sí hubo un pago de por medio, hubo un acuerdo de por medio y aceptó el pago a cambio de guardar silencio en algunos temas, de no tocar de no mencionar su nombre en algunos temas, pero sí recibía algo a cambio. Claro que En sí. cambio, en el contrato que usted me presenta, no recibe nada a cambio, lo cual me parece notoriamente injusto, ¿no? E incorrecto, y por ese motivo el contrato no puede ser considerado como válido. Claro que sí, doctor. De hecho, ya lo hemos enfocado desde una óptica y ahora pasando del lado de la pareja, o bueno, como comentan algunos, de la novia de este caballero Piero Quispe. Mire, nosotros sabemos de que Piero Quispe tenía su pareja. Algunos medios las indican como si fuera una suerte de noviazgo y tenían un hijo. Ahora, ¿qué sucede en este hipotético si yo soy una pareja que yo soy la pareja de Piero Quispe? Lamentablemente mi reputación ha sido dañada porque se ha hecho público este hecho de infidelidad e incluso tengo un hijo. Ujú. Es decir, yo me entero que mi pareja me ha sido infiel. ¿Puedo accionar jurídicamente para poder recibir una suerte de compensación? En el hipotético caso de que haya existido una convivencia, sí es posible recibir una compensación. ¿A qué me refiero con convivencia? Aquella que puede ser reconocida en algún momento dado como unión de hecho. Ujú. Recordar que el artículo 326 del Código Civil ha establecido que si dos personas, varón y mujer, viven juntos, hacen vida de pareja y de alguna manera tienen un tiempo mayor a 2 años de convivencia, podría, ante el término unilateral de la convivencia, como por ejemplo por el actual infiel de parte de este jugador, puede ser interpuesta una demanda de reconocimiento de unión de hecho y pedir una indemnización a favor de la afectada ¿Esta demanda sería en una vía judicial? en una vía judicial de reconocimiento de unión de hecho. Esto siempre y cuando esa relación haya durado más de 2 años conviviendo. Pero ¿qué Ujú. sucedería si es que fue sencillamente una convivencia de un par de meses y sucede una infidelidad? Ahí no hay sanción. No hay motivo para ser fiel en una relación muy pasajera. ¿Hay algún requisito de carga de la prueba para comprobar esta unión de hecho? Efectivamente, según el 326, la carga de la prueba tiene que ser la prueba escrita, es decir, debe haber documentación que pueda demostrar que ambos tuvieron el mismo domicilio. Esto aunado a a declaraciones de testigos que puedan sumarse para efectos de acreditar la existencia de esta convivencia según los requisitos establecidos en el 326 del Código Civil. Claro que sí, doctor. Me parece muy interesante. Justo el artículo 196 establece el onus probandi, la carga de la prueba. Y manteniéndonos en esta primera línea, vamos a enfocarlo un poquito más en el tema de la privacidad. Vamos a ver este hipotético caso. Yo, Anthony Rosas, tengo mi pareja. Pasan 5, 6, 7 meses, mi pareja y yo terminamos y ella empieza a ventilar, empieza a hacer públicos hechos que se suscitaron dentro de nuestra intimidad. Es decir, mi pareja empieza a contar hechos de nuestra intimidad con otras personas. ¿Esto puede ser sancionable? Yo considero que sí. Esto no tiene nada que ver con un contrato firmado, tiene que Ujú. ver con la figura de nadie tiene derecho a dañar la imagen del otro. Esto es un tema de responsabilidad civil, inclusive. ¿Esta responsabilidad civil se puede ver en vía judicial? Yo considero que sí, tranquilamente. Digamos que alguien, una enamorada antigua que yo tenga, yo estoy un hombre casado ahora, Ujú. y esa enamorada comienza a ver, dado que sabe que soy docente, sabe que quiere mancillar mi honorabilidad, más allá de que la relación haya terminado como hace 8 años atrás, Ujú. sale a ver de alguna manera sobre todas las cosas que pudieron haber sucedido. ¿A Claro, quién van a mancillar la honorabilidad? Tal vez no a ella, pero sí a mi nueva familia. claro que sí. Entonces, eso yo puedo materializarlo en una demanda por el daño ocasionado a mi imagen personal, por temas que sucedieron en su momento, pero que ya son hechos del pasado y que uno tiene derecho al olvido, como dice. Uno tiene el derecho al olvido y justo vamos a hablar un poquito de eso con la infidelidad. Vamos a irnos al caso hipotético. Yo, Anthony Rosas, llevo 15 años de casado con mi esposa y, Dios no quiera, mi esposa se entera de que hace 10 años yo le fui infiel. Mi esposa intenta invocar el divorcio por causal de adulterio. ¿Esto es posible? En este caso, si vamos a lo estrictamente legal, no va a ser posible, por la Ujú. figura precisamente de que ya caducó, según el 339 del Código Civil peruano, ya caducó precisamente la causal, debido a que ya pasaron 5 años de acontecido y 6 meses de conocido el hecho. Claro que sí. Y por ese motivo ya se ha eliminado la posibilidad de ejecutar. Sin embargo, si le preguntas a un hombre casado si este tema de no poder ejercerlo legalmente es suficiente para estar tranquilo, la respuesta es no. Por ese Ujú. motivo, siempre mi mensaje va a ser, no importa cuándo hayas sido infiel, la idea es que nunca lo seas, porque cuando se entere, no importará cuánto tiempo haya pasado, sencillamente tu vida se volverá un infierno. Se volverá un infierno porque tal vez se podría invocar la causal de imposibilidad de hacer en vida en común con mi pareja. Si lo llevamos a lo legal, se podría llegar a generar eso. ¿Por qué?
porque la mujer perdona pero no olvida. Y por lo tanto va a estar siendo reiterativo ese recuerdo de la infidelidad y va a ser insoportable lo que se va a generar. Y como consecuencia de ello, si lo queremos traer alusión a la actualidad, podemos colocar la última causal que es residual, que es la imposibilidad de hacer vida en común debidamente probada en juicio, efectivamente. El criterio de debidamente probado en juicio es muy curioso. Si yo quiera, por ejemplo, yo soy el cónyuge ofendido, ¿de qué manera podría invocarlo en una demanda para poder divorciarme de mi esposa? Bueno, en primer lugar, debo mencionar lo siguiente. Esa es una causal a la cual yo no recomiendo acudir, porque es una causal residual. Es decir, si no me funciona ninguna, voy a esa. Ok. Muchas veces mis clientes dicen, pero doctor, no tengo ninguna causal, pero vamos por acá. Le digo, bueno, ¿sabes qué? Bajo su riesgo. Es una moneda al aire. Ahora, eso quiere decir que no hay una prueba contundente que pueda demostrar esta imposibilidad de hacer vida en común, sino sencillamente queda a criterio del juzgado el subjetivamente analizar lo que se pueda mencionar. Como por ejemplo, incompatibilidad de caracteres, muchas veces mencionado. No me llevo bien con ella, tenemos pensamientos diferentes, comportamientos diferentes, educación diferente. Pero la pregunta es, entonces, ¿por qué te casaste con ella? Claro. ¿Por qué te casaste con él? O sea, hay cosas que se argumentan muy subjetivamente solamente para liberarse de la relación matrimonial, cuando en realidad siempre voy a animar a los jóvenes a pensar en estos aspectos, no cuando se van a divorciar, sino cuando están a punto de casarse. Claro que sí. Porque es importantísimo reflexionar antes de no pensar que el matrimonio es un contrato que se puede eliminar así como así, sino sencillamente entender que es una figura jurídica que nos protege, pero a la vez también debemos protegerla. Me parece muy interesante porque justo el siguiente caso que vamos a analizar también tiene relación con un contrato de confidencialidad y esta vez un contrato que sí se dio. Mire, lo que sucede es lo siguiente. El futbolista Roberto Guisasola tuvo una pareja extramatrimonial. Ella se llamaba Alexandra Díaz y ahora tenemos hechos muy similares y usted se preguntará por qué. Mire, Roberto tenía una pareja y presuntamente le fue infiel con Alexandra, pero en este caso sí se llegó a firmar este contrato de confidencialidad y según se menciona en notas periodísticas, en este contrato existía una cláusula que establecía que si la señorita Alexandra hacía público alguno de los elementos de la vida privada, iba a tener que pagar el monto de $100,000. Ya hemos entendido de que este contrato podría ser nulo, ¿verdad? Efectivamente, por el tema de que no reciba nada a cambio. Claro que sí. Ahora, tal vez podría invocarse la nulidad por causal de contravención a las buenas costumbres. En realidad, considero que sí, debido a que no tiene ninguna contraprestación. Si la tuviera, está dentro de la libertad de poder contratar a cambio de silencio, ¿no? Como suele pasar. Se podía llegar inclusive que son transacciones. Alguna vez no hemos escuchado cuando ha habido algún accidente o por ejemplo, las mineras que sucedió con el pleno casatorio o inclusive en Trujillo. Yo me imagino que se ha firmado documentos donde ha acordado la confidencialidad de los acuerdos. Claro que sí. Entonces, si alguno rompe la confidencialidad, seguramente hay una sanción. Entonces, pero eso es parte de ¿qué? De que yo recibo algo a cambio por ese silencio. Entonces, si se recibe algo a cambio por el silencio, bienvenido sea. Yo acepto el contrato y asumo las consecuencias de mi silencio a partir de mi beneficio. Pero si no recibo ningún beneficio, no le encuentro el sentido de alguna firma de documentos. Por lo tanto, más allá de estar pensando en firmar contratos para aquellos que tal vez tengan la posibilidad de hacerlo, hay que pensar mejor en actuar correctamente para no tener que firmar nada, ¿no? Claro que sí, doctor. Es muy interesante. Pero en caso se llegase a firmar este contrato, ¿iría bajo una vía de conocimiento, una vía abreviada? ¿Cuál sería la vía adecuada para entablar la demanda de nulidad? En realidad, cuando no existe una vía determinada según el Código Procesal Civil establecido para la nulidad de un acto jurídico, se debe acudir a la vía de conocimiento. Yo usualmente aplico esa técnica, ¿no? Porque a veces hay acciones legales que no están reguladas correctamente Claro que en sí. cuanto a la vía procedimental. Y siempre voy a la vía procesal vía de proceso de conocimiento para evitar cualquier contingencia a nivel de la práctica judicial. Doctor, hablando también de práctica judicial, y en este caso nos encontramos con una pequeña situación de asimetría. Sabemos que este jugador tiene una edad un poco mayor que el de la persona con quien estuvo, ¿no? La señorita Alexandra tiene 21 años, según medios. Imaginemos y vayámonos al hipotético de que nos encontramos tal vez en un asentamiento humano. Y yo establezco este tipo de contrato con una persona de escasos recursos. Yo, Anthony Rosas, en mi calidad de abogado, le hago firmar a una señorita un contrato con esta cláusula abusiva. Si voy a entablar esta demanda de nulidad de acto jurídico mediante la vía de conocimiento, ¿no tendría que pagar una tasa judicial alta? No tanto es la tasa judicial. ¿A qué me refiero con esto? En la práctica legal, la tabla de aranceles judiciales no se define en cuanto al monto por la vía procedimental. Se define básicamente por la cuantía de lo que se está pretendiendo. En este caso, en una nulidad de acto jurídico, la cuantía es indeterminable y por lo tanto, básicamente se paga el monto mínimo, que sería aproximadamente unos 59 soles, más o menos está actualmente el arancel judicial por oficiamiento de pruebas. Ajá. Distinto es si yo acudiera a la vía procedimental, pero eso de no contencioso, perdón, procedimiento no contencioso,
contencioso. Ahí la tasa sí es notoriamente alta, llega a ser 100 soles, es decir, el doble de lo que sería en una vía procedimental de proceso de conocimiento, abreviado o sumarísimo. Por lo tanto, en realidad, aquí la única vía procedimental, si vamos a aplicar a criterio lógico, la única vía procedimental que procede a generar un monto mayor es la vía procedimental no contenciosa. Claro que sí, doctor. Y de hecho es muy interesante porque las rectificaciones, también las sucesiones intestadas son muy comunes en este tipo de lugares, sobre todo cuando hablamos de estas situaciones de relaciones extramatrimoniales, ¿no? Y mire, continuando con esta misma línea, nos vamos a encontrar con un poco de incidencia de la ley 30364. Porque según la narración de la señorita Alexandra Díaz, en este caso fue violentada sexualmente por parte de Roberto. Los hechos reposan en la disposición de apertura de diligencias preliminares, pero surgen nuevas preguntas. La primera de estas sería, ¿se pueden realizar contratos para intimar con otras personas? Contrato para intimar. Si se refiere a un contrato formal, considero que no. Sin embargo, básicamente la prostitución representa un acuerdo para intimar con alguien, solamente que no es exigible a nivel judicial, es decir, es una obligación no exigible legalmente, pero puede haber un acuerdo entre las partes. Por lo tanto, un contrato previamente dicho, considero que no, pero un acuerdo sí. Entonces, doctor, si tenemos un contrato que no puede ser exigible por las partes de una obligación de hacer, ¿cuál sería la utilidad? ¿O simplemente sería un formalismo innecesario para tener relaciones? Efectivamente, es un formalismo innecesario. Ajá. Es como cuando firman un documento diciendo, ¿sabes qué? Con este contrato me comprometo yo a casarme con alguien. Eso no es posible. Nadie se puede obligar a casarse. Puede haber sanción por el incumplimiento de la promesa matrimonial, pero no hay una obligación para casarse. Similar situación en el caso de la intimidad. En este caso, pues, no procede este tema. Ahora, hemos visto muchas veces, o hemos escuchado, porque yo no he visto el contrato, por ejemplo, hay personas de, digamos, folclore estadounidense, por decirlo Claro que así, sí. que dicen en el matrimonio y acuerdan, como contrato prenupcial, tener 3 o 4 relaciones sexuales durante la semana. ¡Wow! Caso contrario, se incumple el contrato y se genera justamente el quiebre de la relación matrimonial. Eso, por ejemplo, no sucede en nuestro país, porque sería vulneratorio al pensamiento de que una persona, en lugar de ser marido y mujer, son objetos sexuales. Claro que Y sí. eso no se debería permitir. Sin embargo, en otras zonas se permite eso por acuerdo de las partes. Claro que sí, doctor. De hecho, hablando de una legislación distinta, muchas veces nos hemos encontrado con que personas del extranjero terminan casándose en otros lugares y después quieren darle valor a ese matrimonio en nuestro país. Creo que esta figura se llama exequatur. Coméntenos un poco de ella y cómo se aplica en la realidad procesal. Sí, en el reconocimiento de asistencia extranjera, conocida como exequatur, es una acción legal interpuesta ante la vía procedimental, el procedimiento no contencioso, ante la sala superior, y tiene por objetivo reconocer las sentencias extranjeras aquí en Perú. O sea, no tiene por objetivo reconocer un documento extranjero, tiene por objetivo reconocer una sentencia extranjera. Por ejemplo, una sentencia de divorcio expedido en Estados Unidos puede ser reconocido aquí en Perú, con el objetivo de que ese divorcio se aplique también aquí en Perú y se disuelve el matrimonio peruano. Es lo que suelo hacer en los casos de familia, por ejemplo, donde pretendo reconocer no solamente la sentencia de divorcio, sino todo lo que contiene, es decir, el acuerdo en tenencia, el acuerdo en visitas y el acuerdo en alimentos. Claro que sí, doctor. Y manteniendo esta misma línea, vamos a irnos a un hipotético muy extremo. Imaginemos de que en un país extranjero, 2 hombres o 2 mujeres, personas del mismo género, se han casado y han adoptado a un menor o a una menor. Han pasado 5, 6, 7 años y la menor está en su custodia. Entonces ellos, como parte de su proyecto de vida, quieren conocer Perú por lo bello que es. Vienen a nuestro país, intentan hacer válido este matrimonio y no se les permite. ¿Qué se debería hacer en este caso por interés superior del niño? A ver, vamos, ¿el interés superior del niño está en función de si sus padres son casados o no? Yo considero que no. Es decir, por el interés superior del niño no se debería argumentar la posibilidad de garantizar la existencia de un matrimonio homosexual. El niño no le interesa si sus padres están casados o no, solamente le interesa tener a los dos cerca. Claro. Porque ese es el interés. Si revisamos la Convención de Derechos del Niño, los derechos están en función precisamente de la interrelación del menor con sus progenitores, más no la existencia o no existencia de un reconocimiento matrimonial. Por lo tanto, no podemos, digamos, conjugar una idea con el tema del matrimonio homosexual. En todo caso, si la pregunta sería, ¿deberíamos priorizar, permitir el matrimonio homosexual aquí en Perú para garantizar el derecho de ellos, me refiero a los contrayentes, a los Ajá. cónyuges, obtenido en el extranjero? Considero que no.
¿Por qué? Porque se dio el matrimonio en el extranjero bajo las leyes que regían un país, pero en el Perú no está reconocido el matrimonio homosexual. Claro. Por lo tanto, no podemos reconocer una figura que no existe en nuestro país. Sería un imposible jurídico. Sería un imposible jurídico, efectivamente. Hablando de situaciones no imposibles, pero sí problemáticas, si nos mantenemos en esta misma línea de lugares donde lamentablemente la economía es muy escasa, nos encontramos con situaciones donde niños están vendiendo en la calle caramelos, niños se encuentran expuestos a situaciones de riesgo. Si yo, como vecino, familiar, no como padre, veo este tipo de situaciones, ¿puedo acudir ante una vía civil para poder obtener o extinguir la tutela de los padres irresponsables en estos casos? En el hipotético caso de que sea una persona extraña a ese menor, porque eso es el supuesto que me estoy colocando, básicamente yo no puedo solicitar la extinción de la paternidad o maternidad directamente como titular de la acción, pero sí puedo informar al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que por algo existe, básicamente informar de la existencia de estos menores para que ellos intervengan y de esa manera inicien el procedimiento de desprotección familiar sobre estos menores, con la finalidad de que se logre ese objetivo, pero no a solicitud de la persona denunciante, sino sencillamente a solicitud del propio Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que tiene como objetivo proteger justamente a estos niños y niñas desamparados. Y a partir de esa desprotección es donde se inicia también en forma conjunta lo que es el procedimiento de adopciones para que someterlos a esos menores a hogares de refugio y luego sean adoptados por personas que sí tienen la valentía de asumir la responsabilidad de padre y madre que corresponda. Es muy importante ello, doctor. Y manteniéndonos en el caso principal, que era el caso de la señorita Alexandra y del caballero, mire, tenemos una disposición de apertura de diligencias preliminares para una investigación por una presunta comisión de un delito de violencia sexual. Y es muy cierto que muchas veces estos delitos llegan a la Fiscalía Especializada en Violencia. Pero, ¿qué sucede con estos casos? A ver, lamentablemente tenemos un gran índice de mujeres que son violentadas sexualmente por su pareja. Y nosotros sabemos que por vía penal sus parejas pueden ser sancionadas, pero tal vez mediante una vía civil se puede dar una suerte de retribución o compensación, extinguiendo la palabra, por este daño afligido. Efectivamente, en cada ocasión que existe alguna afectación entre dos personas puede haber una indemnización. Inclusive en el ámbito de familia vemos indemnizaciones en el ámbito de divorcio, en el ámbito de inclusive lo que es el reconocimiento de unión de hecho también. Hay una indemnización de por medio. Y aunque no se mencione, también en ocasiones he solicitado, en el caso de nulidad de matrimonio, también he solicitado indemnizaciones en favor justamente de aquel afectado como consecuencia de la causal. ¿Cómo se solicitan estas indemnizaciones en vía civil? En lo personal, como yo lo canalizo todo en el ámbito familiar, por ejemplo, una vez observé un caso de bigamia, donde justamente el cónyuge afectado tomó conocimiento de que su cónyuge se había casado previamente al matrimonio que tuvo con ella. Y por lo tanto interpusimos una demanda de nulidad de matrimonio por la bigamia y adicionalmente como petición accesoria solicitamos una indemnización por daños ocasionados. Una acumulación de pretensiones. Exactamente. Objetiva. Así lo solicitamos porque estaba relacionado el daño con la demanda que estábamos presentando. Pero esto no impediría de alguna manera que también se pueda hacer de otra forma distinta, que viene a ser en la vía civil, bajo el juez civil con la responsabilidad civil extracontractual, donde allí, a diferencia de materia familiar, se tendría que primero citar a una conciliación para tratar de llegar a un acuerdo, y si no se llega a un acuerdo, tendría que ser la demanda judicial por responsabilidad civil extracontractual. Muy interesante este requisito conciliatorio para evitar las inadmisibilidades en las demandas. Y doctor, manteniéndonos en esta línea de infidelidades, matrimonios, vamos a volver a otro caso hipotético, ya retirándonos un poquito de este. Vamos a ver qué sucede si es que yo tengo mi pareja, no es mi esposa, es mi pareja. Tenemos una relación de enamorados durante más de 5 años. Y en estos 5 años ella quedó embarazada y bueno, tenemos un pequeño de 3 años. ¿Qué sucede si es que por motivos de la vida yo me termino enterando que no soy padre de este menor? ¿Puedo accionar mediante la vía civil en este caso? Si yo no soy padre de este menor, pero ya lo reconocí como tal con anterioridad, aquí vamos a tener que jugar con dos figuras. Primero, según la norma de derecho de familia ya no se puede presentar lo que se conoce como la impugnación de paternidad. Ya no procede. ¿Por qué? Porque yo reconocí a mi menor hijo. Y por lo tanto no puedo eliminar un reconocimiento. El reconocimiento resulta ser irrevocable. Pero ¿qué sucede? Los abogados que ven el tema civil, al buscar justamente alguna salida, se escaparon de familia y pasaron al derecho civil, lo que le llamo yo patrimonial, porque fueron a las normas del acto jurídico. Y ahora están demandando nulidad de acto jurídico de reconocimiento bajo la figura de objeto físicamente imposible, debido a que yo no puedo reconocer algo que no existe. Es decir, si no existe una relación biológica entre ese niño y yo no puedo reconocerlo. Y por tanto mi acto de reconocimiento deviene nulo. Y eso es lo que está funcionando hoy en día. No procede la impugnación de paternidad porque se considera como improcedente debido a que la norma expresamente lo señala.
señala, pero sí procede la nulidad de acto jurídico por objeto físicamente imposible en la vía civil. Claro que sí, doctor. Y me parece muy interesante porque estamos hablando sobre la manifestación de voluntad, el enfoque y relación que tiene con la familia y quisiera hacer una pregunta un poquito dogmática, pero que muchas veces es importante de conocer cuando uno está litigando. ¿Cuál es la diferencia que existe entre la nulidad del acto jurídico, ineficacia del acto jurídico y anulabilidad del acto jurídico, doctor? En realidad, en los aspectos relevantes, digamos, y lo relacionar al derecho de familia, porque cada respuesta que voy a dar sí va a ser a ello, básicamente, en el caso de la nulidad involucra que el acto nunca existió. Ajá. Básicamente nació muerto y por lo tanto no debería tener efectos. Eso es en la norma del acto jurídico habitual. Sin embargo, en materia familiar no se aplica eso. ¿A qué me refiero con esto? En materia familiar hablamos de nulidad de un matrimonio, pero resulta que el matrimonio sí existió y se tiene que liquidar ese matrimonio. Se tiene que fenecer la sociedad de gananciales generada por ese matrimonio. Es decir, al fin y al cabo, sí existió el matrimonio. Solamente que el estado civil no cambia a divorciado, sino regresas a soltero, que es diferente. Por lo cual, ahí hay una diferencia muy marcada entre la nulidad de acto jurídico en la vía patrimonial con la nulidad de acto jurídico, por decirlo así, en la vía de familia. Porque hubo nulidad de matrimonio, pero sí tuvo efectos realmente, sí existió, se considera existente. Tanto es así que, por ejemplo, en la bigamia, una persona puede estar casada con dos mujeres y básicamente ambos matrimonios son válidos. Hasta que no se determine la nulidad de uno de los dos, ambos son válidos. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué sucedería si muere la primera cónyuge? El segundo matrimonio sigue siendo válido y solamente la cónyuge afectada, la segunda cónyuge, puede demandar la nulidad siempre que lo haga dentro del plazo de 2 años. Si no lo hace en el plazo de 2 años, la demanda de nulidad, el segundo matrimonio sigue siendo válido, por más que haya nacido muerto. Wow. Eso no sucede con la nulidad en el caso del acto jurídico, no se puede confirmar, pero aquí sí. Por lo tanto, las normas de familia son muy diferentes a las normas civiles. Ahora, hablando de la ineficacia, en realidad se analizaba el 315 del Código Civil en el cuanto a lo que es la disposición de bienes sociales e inmuebles por parte de uno o de los dos cónyuges. Se decía que cuando básicamente no intervenían los dos, se analizaba si era ineficaz o si era nulo. En todo lo que es la vida matrimonial se prioriza siempre el interés familiar y por lo tanto el octavo pleno casatorio generó una posición en la cual se señaló que debía ser nulo este acto. ¿Esto por qué? Porque más allá de que muchos apuntaban a la ineficacia, ¿quiénes apuntaban a eso? Los abogados dedicados a temas patrimoniales. Pero los abogados dedicados a familia decían nulidad porque debemos darle la mayor sanción posible para evitar que el interés familiar sea afectado. En otras palabras, si me preguntas las diferencias, en materia familiar, en realidad todo está combinado porque los efectos son notoriamente distintos al acto jurídico. Claro que sí, doctor. Y le agradecemos en demasía por haber hecho estas pequeñas precisiones, sobre todo porque los temas de pretensiones en materia procesal civil van a ser uno de los tópicos que nosotros abordaremos en nuestro nuevo diplomado en Código Procesal Civil y Litigación Oral que desarrollaremos este 12 de mayo. En este sentido, doctor, lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Le agradecemos en demasía por habernos acompañado y también a todas las personas que han estado conectadas con nosotros. Le recordamos que el doctor Juan Carlos del Águila Llanos formará parte de nuestra plana docente en este nuevo diplomado que desarrollaremos. Maestro, ¿tiene algunas palabras finales para culminar con la presente entrevista? Solamente agradecerte, no te puedo negar que ha sido la primera entrevista en la cual he tenido que estar bastante concentrado en lo que tú me dices porque me has llevado a diferentes casos que obviamente mis respuestas han estado en función de cada uno de los puntos que me has mencionado, así que he tratado de estar por primera vez realmente concentrado en una entrevista y te agradezco por la diferencia. Hago esa mención porque siempre reconozco la diferencia de momentos que he tenido en diferentes entrevistas que he compartido y ha sido la primera ocasión en la cual lo jurídico prácticamente me ha mantenido al tacto, en el sentido que estaba en un examen de admisión, así que ha sido muy interesante conversar contigo. Excelente, maestro. De igual manera le agradecemos a usted por habernos acompañado el día de hoy y esperemos que esta sea la primera de muchas entrevistas que desarrollaremos en marco de este nuevo diplomado en Código Procesal Civil y Litigación Oral que desarrollaremos este 12 de mayo. Con ello damos culminada la pequeña entrevista del día de hoy. Le agradecemos a nuestro docente y también a todas las personas que han estado conectadas con nosotros. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes.